comercio no justo, pues varios cientos de % de aduanas adicionales. Los bancos del bien común, que ahora estamos fundando en Los Austria. bancos del bien común. Sí, que son bancos democráticos que no maximizan el beneficio financiero, que si miramos la historia de la mayoría de los bancos y también de las cajas, de las cooperativas, de los bancos, pues ninguna de ellas aspiraba al beneficio financiero, sino todos eran proyectos hasta de Cáritas para ayudarse mutuamente los campesinos, los artesanos y también la burguesía. Y si la mano pública, que compra casi el 25% del PIB, lo compra los municipios, las regiones y el Estado, si estos dan sistemática prioridad a las empresas que tengan buenos colores y si estas ni siquiera son consideradas en los concursos públicos, pues tenemos una fuerte espiral de incentivación hacia un comportamiento considerado y responsable, con el efecto de que no solamente los productos éticos obtengan un menor precio que los no éticos, sino también con la consecuencia final de que las empresas irresponsables desvanezcan del mercado. ¿Sí? Pues sí. Continuamos ahora al balance financiero, porque el balance financiero continúa ahí, solo que ya no será el balance principal lo que es hoy. Hoy medimos el éxito de una empresa con el balance financiero, aunque no nos dice nada fiable de lo que realmente vale, ya lo hemos visto. Además los maquillan. Sí, eso es. Eso tiene que ver con la lógica del sistema. Sobre todo los bancos. Y las grandes transnacionales. Bueno, esto no lo sé, pero los bancos sí. Y se debe al egoísmo sistémico, que es incluso fomentado por el mismo sistema, porque el egoísmo no conlleva desventajas, sino ventajas. Y eso es la absurdidad y la perversión del sistema que queremos invertir. Miramos cómo cambia la función del balance financiero, cómo el balance financiero se convierte en un mero medio, como el dinero en sí. El dinero se convertirá en medio, ya no es el fin de la economía, y el balance financiero es el medio de la actividad empresarial. Y si es un medio, tenemos que diferenciar para qué usos es bueno emplear este medio y para qué otros usos es dañino emplear este medio. A ver, aquí tenemos algunos. Perdón, Cristian. Sí. Repago de créditos. ¿Qué significa? Que si yo soy empresario, o si tú eres empresario, mejor, tú tienes un crédito, yo soy el banco, tú puedes generar beneficio financiero para repagar, para anular tu deuda conmigo. Esto es bueno también en la economía del bien común. Aquí no vamos a cambiar nada porque si tú repagas tus créditos, no dañas a nadie. Y estos son los medios. ¿Y hay límites en el beneficio? Claro. ¿De una empresa? Esto es la... Bien. Perdón. Claro, hemos identificado 4 y que son inversiones financieras. Si tú después de haber repagado todos tus créditos aún tienes excedentes financieros notables y tú los pones en los mercados financieros para que del dinero se haga más dinero para especular. Para especular. Esto proponemos que no sea posible. Sí. Tragar a otra empresa contra su voluntad, prohibido. OPAs, eso son las OPAs. Las OPAs, exactamente. Prohibido. Prohibidas. Distribución a personas que no trabajan en la empresa, que hoy en día cobran una parte cada vez mayor del beneficio de las empresas. Bueno, muchos miembros de consejos de administración no serán felices, pero, por ejemplo, tendrán un incentivo de trabajar. Si trabajan, ganarán incluso más que hoy, porque el trabajo será más remunerado, pero si no trabajan y solamente tienen ya mucha propiedad, no ganarán más. Veo aquí una última. Donaciones a partidos políticos, prohibido. Sí, eso es un servicio a la democracia, porque la democracia se muere si las mayores y las más poderosas empresas pueden legalmente financiar a los partidos. Entonces es la muerte de la democracia. En la democracia... ¿Legalmente? Legalmente. En Estados Unidos lo hacen legalmente. Sí, y es falso. Debería ser... ¿Por qué es falso?
porque de esta forma los mayores poderes económicos también se convierten en los mayores poderes políticos y esto viola el principio liberal más fundamental, que es la igualdad, en el sentido de que todos tenemos los mismos derechos y también las mismas oportunidades de participar en los procesos políticos. Si una transnacional se puede comprar un partido entero, ya se muere la igualdad de oportunidades y de participación. Me ha gustado la frase, viola el principal objetivo liberal, como lo he dicho. Principio liberal. El principio liberal. Sí, la igualdad, que no quiere decir que todos ganemos igual, pero que tenemos el mismo valor, por lo tanto los mismos derechos y por lo tanto la misma oportunidad de participar en la configuración del espacio común que es la política. Pues esto, ya, ahora vamos al grano. Estos son propuestas y lo subrayo, lo acentúo, porque la economía del bien común no reivindica, gracias, que a veces... No pasa nada, si habla un castellano perfecto, ¿no, sí, Cristian? A veces me pierdo un poco, no pasa nada. Con tu ayuda, que esto se implemente, ¿no? Porque nosotros somos un círculo reducido, aunque ya somos 500 y ya somos 2.500, perdón, que estamos creciendo rápidamente, que ni siquiera sé cuántos somos, pero aunque seamos cientos de miles, seremos todavía una asociación privada, y lo que proponemos es que estas cuestiones, qué función debería ejercer el beneficio financiero de la empresa, se debatan y se decidan de forma democrática en un proceso en el que todo el mundo puede participar. O sea, no decimos nosotros sabemos lo que es correcto y justo, sino nosotros decimos, por fin tenemos que hablar sobre las cuestiones más fundamentales. Bueno, ustedes están más acostumbrados, celebran referéndums a menudo, pero aquí en España, como sabe usted, a veces celebran referéndums, yo recuerdo uno que decían de entrada no, para que votásemos sí. Claro, en Austria es el mismo caso que en España, que decimos que sí a la entrada de la Unión Europea en uno de los dos referéndums que hubo en la Segunda República, que es decir, no tenemos el derecho de referéndum, pero aquí lo proponemos, y no solamente el referéndum, que es uno de los instrumentos que nos hace falta, un instrumento todavía más fuerte es una pequeña asamblea constitucional cuyo objetivo es escribir la parte económica constitucional, porque hoy en día falta. Eso es el núcleo de la propuesta. Entre los muy hermosos valores, las muy hermosas metas de las constituciones y del comportamiento económico real, hay una brecha. Sí. Aquí falta algo, y esa es la parte económico general. Y para explicarlo, solamente proponemos que debatamos y decidamos si debe de haber límites a la desigualdad. Si el pueblo soberano dice, no hace falta, nos gusta que no haya límites a la desigualdad, ¿vale? Pues todo sigue igual, pero a una base democrática. Si el pueblo dice, pues no nos gusta la ilimitada desigualdad, tampoco nos gusta la total igualdad, pero nos gusta algo intermedio, y yo he hecho un juego que he jugado 400 veces con auditorios en 6 países hasta la fecha. Yo no he propuesto ningún valor concreto, ningún límite concreto, y el auditorio en 380 casos ha decidido debería ser el factor 10. La igualdad máxima quiere decir los ingresos máximos no deberían ser más de 10 veces más un salario mínimo que también debería haber. ¿Más de 10? Más de 10. Pues esto es inmoral. Esto es... No, esto es inmoral. Esto es inmoral. Y esto ¿Sabe de España? No, pero será entre Austria y Alemania. Es decir, en las asambleas que usted asiste, las personas que acuden a ellas dicen que el salario mínimo que un ejecutivo no debería cobrar nunca jamás 10 veces más que el salario mínimo. Y en Austria son 800 veces, en Alemania 5.000 veces, y en Estados Unidos la industria 65.000 veces el salario mínimo, y la industria financiera, los pobres, 360.000 veces
360.000 veces el salario mínimo. Hay que repetirlo, ¿sí? Y esto no solamente